he estado leyendo algunas publicaciones de algunos medios de comunicación respecto a lo que nosotros hicimos ahora en la Asamblea Legislativa, pero le voy a poner en contexto qué es lo que acaba de ocurrir. Como ustedes sabrán, hace ya algunas semanas existieron algunas reformas constitucionales dentro de la Asamblea Legislativa que redujeron el periodo presidencial para luego poder hacer una homologación de todos los periodos, es decir, que coincidan las elecciones de alcaldes y diputados con la elección presidencial y que de esta manera, para poderlas hacer coincidir, el periodo presidencial va a durar 6 años. Dentro de ese mismo pliego de reformas que se hicieron en ese momento, hubieron ciertas actualizaciones y bueno, ahora también se hizo una nueva reforma de manera que el Tribunal Supremo Electoral pueda homologar las fechas en las cuales los magistrados son electos y de esta manera hacerlas coincidir con el periodo presidencial. Eso significa que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que actualmente están en el cargo van a ver reducido también su periodo hasta el 2027 y posterior, pues se realizará seguramente una nueva elección donde ya van a tener 6 años en el cargo y de esa manera poder homologarlo con el periodo presidencial y pues saber que van a seguir existiendo las elecciones de alcaldes y diputados cada 3 años y ahora sería la elección presidencial posterior a la del 2027 donde va a durar 6 años y de esa manera también va a ser lo del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, en este momento no se está aumentando el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sino que ahorita se está acortando y luego en el 2027 entonces ya esta reforma surtirá efecto para que la duración ya no sea de 5 años, sino de 6 años, tal cual también se ha homologado el periodo presidencial. Así que si ustedes ven algunas noticias que mencionan en relación al aumento que se está dando del Tribunal Supremo Electoral, es importante decirlo que esto va a surtir efecto hasta en el 2027. Como se hizo, repito, con la elección presidencial o del presidente Nayib Bukele en este caso, que inicialmente su periodo presidencial iba a ser hasta en el 2029, con esa reforma se acortó hasta el 2027 y por eso es que van a haber unas nuevas elecciones presidenciales en ese momento, pues básicamente lo mismo está sucediendo en este momento con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y que en este caso, lejos de ser electo por 5 años, con esta reforma se acorta su periodo a únicamente 3 años y en el 2027 entonces habrían nuevas elecciones. Esta era la primera reforma, o más bien es la primera reforma que se hizo dentro de esa Asamblea Legislativa, y la segunda reforma que se hizo este mismo día es otra reforma constitucional, específicamente el artículo 172 de la Constitución, para eliminar el 6% que por Constitución se establecía que iba para la Corte Suprema de Justicia. Ahora se ha quitado ese porcentaje, entonces queda abierto, obviamente, cuando vengan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia explicar su presupuesto respecto a cuál va a ser la asignación que la Asamblea Legislativa le va a dar en el próximo presupuesto y ya no ser por obligación o mandato constitucional ese 6%. Ninguna institución del Estado, ningún órgano tiene o tenía más bien, a excepción de la Corte Suprema de Justicia, establecido por mandato constitucional ese 6%, sino que ahora lo que estamos haciendo es que básicamente ningún órgano de Estado va a tener un porcentaje constitucional de asignación, sino que va a ocurrir como todas las demás instituciones que vienen acá a la Asamblea Legislativa que presentan su presupuesto y de esa manera, pues una vez discutido, una vez justificado, una vez explicado en qué van a utilizar esos recursos que ellos vienen a solicitar, entonces se aprueba, se disminuye o se aumenta, dependiendo cuáles sean también la razonabilidad presupuestaria, dependiendo cuáles sean también las justificaciones que ellos puedan dar, atendiendo siempre al equilibrio presupuestario, atendiendo siempre también al buen uso de las finanzas públicas, atendiendo también a las necesidades que se tienen, porque recordemos que
pues ha existido, de hecho también dentro del gobierno del presidente Nayib Bukele, esa inversión pública que se está dando específicamente a seguridad, a educación, a salud, a diferentes instituciones, y de esta manera también se pretende que cualquier tipo de presupuesto vaya orientado también a poder seguir desarrollando determinados proyectos que nuestro gobierno ha estado haciendo. Quería mencionarlo también porque, contrario a lo que están diciendo, acá pues no se está aumentando, no se está reduciendo nada. Lo único que hemos estado haciendo es eliminar ese 6% que por constitución le correspondía a la Corte Suprema de Justicia, y ahora básicamente, ¿verdad? Pues como les mencionaba, ellos vendrán a la Asamblea Legislativa para poder solicitar cuál es el presupuesto que pues ellos necesitan para su funcionamiento. No se toca absolutamente nada más, así que cualquier tipo de crítica que la oposición trate de hacer simplemente es una mentira, porque la Corte va a seguir funcionando de la misma manera. Siempre van a seguir existiendo los mismos juzgados. De hecho, dentro de la Asamblea Legislativa hemos hecho reformas también para poder apoyar a la Corte Suprema de Justicia en ese sentido. Así que eso es básicamente lo que se ha hecho dentro de la Asamblea Legislativa en este mismo día. Bueno, ahí estaba la diputada Alexia Rivas desde su plataforma en Facebook Like el día de ayer. Ella decía, si la oposición va a salir a decir cosas y cosas, sí, no se equivocó, ya los conocemos. Hoy, por cierto, esta mañana, Acción Ciudadana me encontraba esto ya diciendo, si con los recursos actuales el sistema de justicia enfrenta mora judicial y un alto nivel de impunidad, dice, con una eventual disminución del presupuesto se agravarían estas problemáticas con consecuencias directas en los derechos de la población. Sí, ya dan por hecho que hay una disminución, y lo único que se les ha pedido es que ya no lo van a tener por obligación el 6%, tienen que ir a la comisión para ver qué es lo que se les va a aprobar. No se les está quitando, nomás lo tienen que justificar. Pero también salió la diputada, la enojada Villatoro. Escúchenla. Entonces, los magistrados actuales lo que pasa es que los tienen ahorita en periodo probatorio. Si les caen y les responden correctamente, después los van a ratificar en la otra legislatura. Esa es la verdad. Por otro lado, aquí con la Constitución en mano, si ustedes la leen, el artículo 208 dice que durará un periodo de 5 años. Pero cuando habla estos 5 años, esto no quiere decir que tienen que ser exactamente esos 5 años al mismo tiempo que se elige el presidente. Si estos fueron electos 2 meses después. Eso no tiene nada que ver, porque aquí lo que yo estoy oyendo de las excusas son por congruencia cronológica, porque los tiempos no coinciden. Ninguna de esas cosas tiene nada que ver con el texto constitucional. Ninguna de esas dos excusas tiene que ver con el texto constitucional. Entonces, mejor asincérense y díganle a la gente que lo que quieren es que continúen sus cheros siendo magistrados. Y es que los magistrados, como bien se leía en el decreto, sí es cierto, son árbitros electorales, pero de árbitros no tienen nada. Si el partido ya lo tiene pitado. Entonces, yo, y creo que el mismo caso de mi diputado y colega Francisco Lira, no vamos a acompañar esta reforma constitucional. Y también, miren, yo les voy a decir otra cosa que es importante. Mejor hagan esas firmitas en la reunión de fracción, hombre, porque nos quitan tiempo en venir a hacer el show de la colita, bayunquita. Mejor tráiganla ya de un solo, y no de un solo la van a votar. Pues entiendo la fotografía y la paja para que la gente diga que son democráticos, pero esto ya lo tienen arreglado, hombre. Entonces evítennos la pérdida de tiempo. Tras comenzamos tarde y hacen esos shows payunco, entonces no, vea. Vaya, detengámonos un poquito ahí, diputada Villatoro. Usted llama pérdida de tiempo, pero es que es su trabajo. Yo no veo que usted pierda el tiempo, se le está pagando
por eso. Los ciudadanos salvadoreños le pagan porque haga eso. No es pérdida de tiempo. Usted tiene que estar ahí, a no ser que no le guste. Bueno, a los votantes de esta señora sepan que dice que pierde su tiempo al estar ahí. Entonces, ya no se postule, simple. Ahora, después dice, ay, de que lo que quieren ver es si funcionan sus cheros. Es que todos los cargos deberían de ser así. Sí, si no funcionan y hacen mal las elecciones que vienen, pues se quitan. Sí, porque el año pasado tuvieron que esperar mucho tiempo, las elecciones pasadas tuvieron que esperar mucho tiempo después del trato que le dieron a la diáspora en el voto exterior. Pues sí, se quitan. Si después de unas votaciones no funcionan, y si funcionan, pues continúan. No debemos de tener funcionarios que no están haciendo lo que deben de hacer. Y es claro, pues sí, no es por cheros, pero no crea que es perder el tiempo. Ya lo explicó la diputada Alexia, pero les voy a tratar de dar una explicación a mi manera de hablar, pues que yo no soy licenciado como la señora Villatoro y yo tampoco pierdo mi tiempo. Me tomo serio mi trabajo en hablarle a la gente y que entienda lo que está pasando. No es pérdida de tiempo. ¿Qué se cambió? Bueno, se cambió primero la reforma esta de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es bien sencillo. Ya no van a durar 5 años, sino van a durar 6 años, un año más. ¿Por qué se hace? Se ordenan mejor los ciclos electorales, como les estaba diciendo. Sí, se evita estar cambiando magistrados en medio de procesos electorales también. Y se le da más estabilidad técnica e institucional al Tribunal Supremo Electoral. Pero hay que ser muy enfáticos en esto. Esto no está eliminando elecciones, no quita votos, no cambia resultados, no toca el sufragio, solo ajusta el tiempo del cargo, algo totalmente normal en cualquier sistema constitucional. O sea, no es un golpe a la democracia como ellos están tratando de decir, porque luego la diputada suplente de Claudio Ortiz decía un golpe a la democracia. No, simplemente se van a ajustar los tiempos. Y bueno, yo no le veo nada de malo. Y este es el problema de ustedes, que todo lo ven mal. Y por eso votan que no. Ayer temprano en la comisión, en la asamblea decía el diputado Lira, que llegó tarde, por cierto, y quiso votar y no estaba incorporado. Y le dijeron que no se podía incorporar su voto porque no estaba. Y él dijo, no importa, yo quiero que el pueblo salvadoreño sepa que mi voto fue que no. A lo cual yo le puse un tuit y le puse, diputado Lira, no se preocupe, el pueblo ya sabe que usted vota que no. Sí, por eso cuando ustedes piden el voto, el pueblo les responde lo mismo. No, claramente. Sí, ustedes dicen que no, nosotros les decimos que no. Ahora, la segunda reforma aún es más fácil de entender. Ay, que el órgano judicial se va a ver debilitado. Mire, es que acá se beneficiaban gente que no debía, hombre. 6% del presupuesto iba directo al órgano judicial, pero no lo justifica, no dice nada. Mire, ¿qué decía la Constitución antes? Que el órgano judicial tenía garantizado por Constitución un mínimo del 6% del presupuesto nacional. Sí o sí. No hay, ahí no hay 6%, sin rendir cuentas ni justificarlo. ¿Y qué se está cambiando ahora? Se elimina este porcentaje fijo y automático, que no debería de ser así. Pero hay que poner bien claro esto, porque esta gente miente y dice cosas que no son. No significa que le están quitando presupuesto al órgano judicial. No significa que lo están debilitando, ni mucho menos castigando. ¿Qué significa esto en la práctica, amigos del Nuevo El Salvador? Deja tu like, por favor. Mira, ¿qué es lo que significa? Vaya, el órgano judicial va a tener que ir ahora a una comisión de Hacienda, tal y como lo hacen
todos los demás ministerios. Expone cuánto necesita, justifica para qué lo necesita, rinde cuentas, igual que todos los ministerios. Exactamente como lo hace el de salud, el de educación, el de obras públicas, el de seguridad, todos. Si es que yo no sé por qué es que les daban el 6% ya automático, tengan. No sé qué es lo que querían el órgano judicial, que los cuidara y los abrazara, que los tuviera apapachados. Tengan, no rindan cuentas y tengan el dinero. Esos eran ustedes que tenían miedo a la justicia. Sí, es bien sencillo. Antes, pase lo que pase, dame el 6%. Sí, ¿por qué? Pues ahora es, dime cuánto necesitas, para qué y cómo lo vas a usar. Punto. Eso no es autoritarismo, para nada. Eso es un control del gasto público. Eso es responsabilidad fiscal. El presidente no le va a estar entregando cada vez que va a ir subiendo el presupuesto, porque ahora suben los presupuestos, pues, porque tiene hasta más ganancias el Estado, tiene hasta más dinero el Estado, pero se tiene que ocupar para cosas que realmente, como la educación, como salud, muchas cosas, infraestructura. ¿Y por qué no chequear si realmente van a ocupar ese 6% y no 4%? No se sabe. O sea, acá la diputada Alexia Rivas lo dijo bien claro. El objetivo es que el presupuesto nacional responda a las verdaderas prioridades del país y que los recursos se usen de forma eficiente. Así que, vaya, resumamos. Primera reforma, orden en el sistema electoral. Segunda reforma, se acaba un privilegio automático y se exige rendición de cuentas. ¿Qué tiene de malo? No se destruye la democracia, no se debilitan instituciones. Lo que se hace es poner orden. Y el orden es que no le gusta a estos de Arena y de Vamos, y mucho menos el FMLN. Porque cuando se pone en orden, les digo, no les gusta. Pero hay algo que pueden hacer para evitarlo. Convenzcan a la gente, ganen en las elecciones, tengan la mayoría y así tal vez, diputada Villatoro, no va a perder su tiempo a su trabajo.